Bueno, buen día, yo soy Matías Paer y hoy les traigo un pequeño proyectito que inicié hace muchos años atrás y que bueno, al final lo dejé suspendido y que hubiera sido bueno continuarlo. Básicamente se trata de un kiosco electrónico, esto es como tienen algunos supermercados, redes de supermercados, lugares o pantallas en los cuales a través del código de barra del producto o el código mismo producto si no fuera con código de barra, uno puede hacer una consulta del precio, dado que el cliente siempre tiene que poder conocer o acceder al precio del producto que está por comprar. Este proyecto lo inicié porque originalmente teníamos una librería y bueno, teníamos que periódicamente actualizar precios y reemplazar los precios de cada producto era un desafío, entonces se me ocurrió la idea de que el cliente pueda acceder al conocimiento del precio del producto en cuestión a través de un kiosco electrónico en el cual los precios se pudieran actualizar mucho más rápido. Básicamente se trata de, en lo que refiere a software, es un software muy simple, nomás diseñado en Visual Basic 6, programado en Visual Basic 6, que si bien es un lenguaje viejo y obsoleto, las macros de Excel y de Word se siguen programando en ese lenguaje. Básicamente lo que hace el software es leer un archivo de Excel, una hoja de cálculo en Excel que tiene la lista de precios, tiene tres datos, uno es el código del producto, el otro es la descripción y el otro es el precio de venta público. Ese archivito lo único que hay que hacer es tirarlo en una carpeta determinada dentro de la PC y el software se encarga de leerlo siempre y cuando se busque el código de un producto que esté dentro de esa lista. Entonces, bueno, por ejemplo, si el producto tendría como código de barra, se podría conectar por USB un lector de código de barras y como básicamente es una entrada numérica o alfanumérica la que genera el lector de código de barra, se cargaría aquí, habría que presionar buscar y nada más. Entonces, por ejemplo, lo que les propongo es busquemos en este caso algún producto, de algún código, de alguna cosa que hayamos tenido. Por ejemplo, qué sé yo, venimos acá y presionamos 300, 100, por ejemplo. Entonces ponemos buscar y nos sale sello tamaño E, 300, 100 es el código, 33,34. También puede ser 200, 123. Buscar, no se encontraron artículos. Eso es cuando el código no existe. Podemos poner 100, 022, por ejemplo. Miren, este es otro dato. Hay más de un producto con este código. Cuando hay un error, porque por ejemplo hay dos productos con el mismo código, inclusive con distintos precios, la máquina notifica de este error para que se corrija, porque no se le puede brindar al cliente un precio erróneo. Vamos por ejemplo 100, 098, buscar, bandeja desayunadora con patitas, 135 pesos, 100, 076, buscar, pañalera calada, 100 pesos. Básicamente así trabajaba el software. También podíamos, por ejemplo, estábamos ingresando, nos equivocamos, podíamos limpiar toda la búsqueda o podíamos borrar parte de la misma. Por ejemplo, qué sé yo, ingresamos ERT y nos equivocamos, podemos borrar de a un dígito. Y bueno, básicamente así trabajaba este software, que es muy sencillo, pero tan sencillo como eficaz. Bueno, lo que respecta a hardware, vamos a salir de acá. Yo le había puesto dentro del código de programación para poder salir del software, dado que no quería que nadie pueda acceder a Windows dentro de esta computadora. Le bloqueé completamente. La única forma de salir es ingresando la palabra salir, buscar, y ahí salimos al escritorio de Windows. Aquí está el acceso directo al software. ¿En qué consta? ¿Qué partes tiene el hardware de este sistema? Bueno, básicamente es una computadora muy vieja que debe tener más de 15 años, la encontré tirada. Bueno, las casas de computación generalmente cuando hacen limpieza tiran todo este tipo de cosas.
no tenía disco rígido, lo reciclé de otra computadora que también encontré tirada junto con esta. Las fuentes estaban quemadas, así que un amigo me regaló una de estas fuentes TX viejas. Lo que tuve que comprar sí fue en Mercado Libre, compré esto que es un marco táctil, es un vidrio que tiene un flexible, no sé si se ve acá, que va conectado a una pequeña plaqueta acá atrás. Esta plaquetita tiene una salida USB acá que va conectado a la computadora. Esto lo tuve que comprar. Esta pantalla táctil es una pantalla Elo, la marca. Generalmente se usa, si no tengo mal entendido, cajeros automáticos y ese tipo de cosas. También tuve que comprar el monitor, que es un monitor de 17 pulgadas cuadrado, que no son tan comunes, generalmente lo usan los programadores porque no es widescreen, o sea que es bastante alto y permite ver mayor código. Pero básicamente son las dos cosas que tuve que comprar. El monitor anda excelente. Y bueno, la pantalla táctil está puesta provisoriamente colocada ahí atrás. Y la plaquetita también está colocada con cinta. No tiene mayores desafíos. La calibración es muy simple de la pantalla una vez instalados los drivers, que vienen, en este caso venían en un pequeño CD. Venimos a inicio, configuración, panel de control, porque esta pantalla táctil se usa como si fuera un mouse, inclusive con el doble clic. Entonces acá aparece configuración Elo Touch. Ingresamos. Ahí ingresamos a la configuración de la pantalla táctil. Entonces acá tenemos la opción calibre pantalla táctil. Ponemos calibre la pantalla táctil, esperamos un segundo y nos va a salir la pantalla de configuración. Entonces dice, bueno, pulse escape para omitir la calibración de este monitor. Entonces nos pide que mueva el dedo hacia el centro del objetivo y luego levante el dedo. Entonces acá nos está pidiendo que pongamos el dedo, ponemos ahí, levantamos. Ahora nos pide que pongamos acá, ponemos ahí, levantamos. Ahora nos pide que pongamos acá, ahí y levantamos. Listo, ahí quedó calibrada la pantalla. Y ahora nos pide que para probar el rendimiento de arrastre, probemos a arrastrar esta cruz que está acá, esa pequeña cruz. Entonces movemos el dedo y vemos la calidad que bueno, esta computadora la verdad que no es muy potente que digamos, pero para los fines que la vamos a ocupar le sobra potencia porque no está muy exigida. Ponemos aceptar, perfecto, ahí quedó calibrada la pantalla. Ponemos cerrar y cerramos acá. Ahí. Muy bien, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos.